hemianopsia, te puedes decir, los campos visuales no se van a ver. ¿Por qué? Porque está lesionado el quiasma óptico, que es donde se cruzan, ¿verdad? Durante la visión nocturna, el fotorreceptor se encuentra por el sol, por tanto libera qué tipo de neurotransmisor, realmente el neurotransmisor glutamato. Era un hombre de 65 años que fue a la consulta por alteraciones visuales. Al realizar la campometría le dice pérdida de la visión del campo visual inferior temporal derecho. ¿A qué nivel está la lesión de la retina? Este campo aquí, ¿a qué nivel estará el problema? Retina nasal superior. Exactamente, retina nasal superior, porque recuerden que en la retina la imagen se pone boca abajo, ¿verdad? Se pone boca abajo. Un hombre de 68 años con trombosis arterial cerebral posterior derecha que afecta a la corteza occipital. Por los datos ¿qué alteraciones visuales tendremos? ¿Qué no vamos a ver? Hemianopsia homónima izquierda. Bien, hemianopsia significa que no vamos a ver ni el temporal de un lado ni el nasal del otro, ¿verdad? Porque así es, ¿ok? Todo lo izquierdo, así es como se va a ver. En una exploración física le dicen al paciente que puede reconocer los objetos con la vista. El paciente lo hace perfectamente. La evidencia de la integridad de qué corteza. 18 y 19. Evidentemente la 18 y la 19, que es la corteza que nos va a ayudar a lo que es la corteza de asociación, ¿verdad? Ok, muy bien. Y es donde tenemos la memoria de la corteza, de la parte visual, ¿no? Ahora vamos a empezar con el gusto y el olfato, ¿sí? Vamos a empezar a ver otros vamos a ver dónde está gusto y olfato, aquí está. Vamos a entonces a ver otro tema, ¿sí? Que es muy interesante, ¿sí? Otros sentidos especiales. Vamos a empezar por el gusto, ¿sí? Quiero que pongan atención porque yo les estoy diciendo los puntos más importantes, ¿sí? Esto a veces no se le hace mucho énfasis en las escuelas de medicina porque realmente a veces lo pasamos desapercibido, ¿sí? Pero vamos a intentar entender o comprender las cosas más importantes acerca del gusto, del olfato, del equilibrio, de la audición, para tener un bagaje más completo de lo que es lo neurológico. Y entonces evidentemente pues tenemos que hablar del gusto porque la lengua, ¿no? La lengua ya la conocen, el dorso de la lengua está terciopelada. ¿Y por qué? Porque tiene papilas gustativas, ¿verdad? Tiene las papilas. Y entonces esas papilas se van a encargar de recibir la información, van a tener botones gustativos que se van a encargar de recibir la información del gusto. De hecho, sí, ayer me preguntaron, pero es interesante, de hecho que el 80% de lo que nosotros aparentemente saboreamos es por causa del olfato. Si no tuviéramos olfato, nosotros no pudiéramos percibir el sabor tampoco, ¿se dan cuenta? Entonces, tenemos aquí entran los quimiorreceptores, las sustancias químicas que van a hacer a contactarse con los botones gustativos, pues son sustancias químicas y esos van a ser quimiorreceptores. Entonces hay las sustancias que van a interactuar con este quimiorreceptor, van a ser sustancias que son no volátiles, o sea que se tienen que diluir con la saliva, tienen que mezclarse con la saliva y entonces interactuar con el quimiorreceptor. Ya conocemos quimiorreceptores internos, ustedes ya conocen lo que es el cuerpo carotidio y algunas otras áreas, ¿verdad? Entonces esos son quimiorreceptores externos. En cambio en el olfato van a ser sustancias volátiles, o sea, que van en el aire, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, entonces tenemos la lengua, ¿sí? Entonces la lengua tiene estas papilas caliciformes, que van a percibir lo amargo. Ahora, también es importante que todas las papilas pueden recibir cualquier tipo de información, ¿ok? Pero se concentra más la información de este sabor en estas papilas. No es que es justamente eso específico, no, también pueden, por eso ustedes se ponen en la punta algo ácido,
o algo, lo que sea, lo pueden percibir, aunque en menor, el que se percibe más en la punta es el dulce, ¿verdad? Ok, por eso, para que no nos llevemos la idea de que solamente eso, ok. Cada papila, cada receptor, cada quimioreceptor, cada botón gustativo puede recibir cualquier información, pero está más específico para recibir lo que estamos hablando. Entonces, vean bien, el sabor amargo lo va a recibir las papilas caliciformes, aquí están. ¿Ok? El sabor ácido lo va a recibir las papilas fungiformes, están en la pared lateral posterior de la lengua. El salado se va a percibir en esta área, la pared lateral más anterior, y el sabor dulce se va a percibir, ¿ok?, en la punta. ¿Ok? Aquí hay unas papilas que se llaman filiformes, ¿ok? Las papilas filiformes realmente son papilas que son para sensibilidad general, no son para recibir información del gusto, ¿ok? Y entonces aquí no tenemos otro sabor, que es el umami, que es el sabor que le dan a las cosas que se dice, no es un sabor ni dulce ni ácido, es un sabor, como le llaman ellos, sabroso, un sabor rico de las comidas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el glutamato, ¿ok? Entonces aquí tenemos un botón, tenemos la papila y aquí tenemos un botón gustativo. ¿Qué características tiene el botón gustativo? Bueno, que tiene un poro. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo creo esta es mejor, yo creo que está más bonita, ¿sí? Aquí tenemos la cavidad oral, evidentemente, aquí tenemos el epitelio plano y certificado no queratinizado de la lengua que lo cubre, y entre ese epitelio está la papila gustativa, y en la papila gustativa va a estar el poro gustativo. Ese poro gustativo tiene, la papila gustativa, entonces iniciamos con un poro, y entonces ahí inicia lo que son las microvellosidades, que van a ser las partes del quimioreceptor, que es ¿verdad? El quimioreceptor. Ok, aquí está el quimioreceptor, que es una célula especializada, evidentemente, donde se va a recibir la información de la sustancia química, pero también el botón gustativo también tiene células de soporte, que son estas. Tiene células de soporte que le van a dar su forma, y también tiene unas células que se llaman células basales. Esas células basales son las que van a estar constantemente, formando nuevos quimioreceptores. ¿Por qué? Porque imagínense la lengua, cuánta cosa no está tallando, no está friccionando. Entonces se acaban los quimioreceptores, o sea, las células. Entonces las células basales son las que van a estar constantemente reproduciendo más células, tanto de sostén como células como quimioreceptores. Ok, entonces el quimioreceptor, si va a recibir la información, la va a traducir, ¿verdad?, en un estímulo eléctrico, entonces lo va a pasar al nervio, ¿sí?, que es el axón que está aquí, y este axón va a mandar la información a las vías superiores. ¿Ok? Muy bien. Otra vez igual, vean ustedes ahí donde están las papilas caliciformes, el sabor amargo, las papilas foliadas, el sabor ácido, las papilas fungiformes y el dulce, el salado y dulce, y el umami está en medio, sí, el umami. Aquí se dice que está en la punta, pero realmente está en todo, ¿verdad? Está en todo porque es una sensación agradable de una comida rica y que tiene que ver con glutamato. Ok, ahora, ¿cómo se hace el mecanismo de transducción del gusto? ¿Sí? Okay, ¿cómo se hace eso? Llega la sustancia, ¿cómo va a activar el receptor, ¿verdad? Y que haga un potencial de acción que va a ser la despolarización y eventualmente pasa la información al nervio. ¿Ok? Pues hay lo que es el ácido y el salado van a ser receptores ionotrópicos. En cambio, lo que es el amargo, el dulce y el umami van a tener receptores metabotrópicos, o sea, va a ser receptor acoplado a una proteína G. Y esa proteína G, sí, entonces, nomás para fines prácticos,
al activar la proteína G y abrir los canales de calcio, entra el canal de calcio a la célula y ese canal de calcio va a abrir, va a hacer la excreción del neurotransmisor, que en el caso del amargo, dulce y umami, el neurotransmisor muy interesante va a ser el ATP, ¿verdad? Y va a producir la despolarización de la neurona y va a mandar la información como potencial de acción. En cambio aquí no, vean ustedes, aquí va a ser el receptor, va a haber el receptor, va a bloquear canales de potasio para que la célula se quede despolarizada, ¿sí? Y el salado va a abrir canal de sodio para que, y eso va a hacer que aumente el calcio intracelular y el calcio intracelular haga que se excrete el neurotransmisor, que en este caso de ácido y salado va a ser la serotonina. ¿Ok? Vamos a ver esto, ¿sí? Aquí está más o menos dicho, ¿sí? ¿Ok? Bueno, voy a pasar eso, lo voy a explicar más adelante, que realmente no tiene chiste. Aquí están las papilas y aquí están los botones gustativos, ¿verdad? Las papilas gustativas y los botones gustativos, muchos botones gustativos que se tiene, y aquí está el botón gustativo con lo que ya habíamos hablado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pasa esto? Pues aquí está, ¿verdad? Aquí está digamos, aquí está el componente salado, ¿sí? Llega la información salada, ¿sí? Estimula al quimioreceptor, ¿verdad? Llega lo salado, estimula el quimioreceptor, abre los canales de sodio, entra el sodio, al entrar el sodio hace que también se meta el calcio y entonces hace que se liberen las vesículas de neurotransmisor, que es la serotonina, y entonces pasa la información a la neurona, ¿sí? ¿Ok? Aquí está otra vez igual. Y entonces el sabor el sabor ácido lo que va a hacer es que va a bloquear el canal de potasio, y entonces al quedar el canal de potasio, al quedar el potasio adentro, despolariza la célula y entonces se libera el neurotransmisor, aumentando los niveles de calcio intracelular. Es semejante a todas las células, ¿verdad? Solo que aquí cambian a veces la forma de despolarizar a la célula. ¿Okay? En cambio, el gusto, lo que es el dulce, el salado y el umami, ya dijimos que lo que va a hacer es aumentar, es usar un segundo mensajero para aumentar este inositol 3-fosfato, para aumentar el calcio intracelular y entonces liberar el ATP en el botón posináptico de la célula y entonces producir su potencial de acción. Eso va a pasar tanto en el amargo como en el umami. ¿Ok? No tiene mucho que decir, solamente quiero que sepan. Hay muchas cosas aquí, pero realmente no me interesa que ustedes sepan tanto detalle. No les había dicho, pero ¿para qué sirve el gusto? Más bien, no les había dicho, sino no habíamos reflexionado. ¿Para qué sirve el gusto? ¿Por qué amargo? ¿Por qué dulce? ¿Alguien tiene algún comentario? Una diferencia. Igual si algo igual, o sea, lo podemos utilizar como, por ejemplo, para diferenciar entre las cosas que podemos comer, que sirven y así. Exactamente. O sea, el gusto nos sirve para disfrutar la comida, ¿verdad? Pero también nos va a servir para diferenciar lo que es desagradable de lo agradable, o lo que es tóxico. También por eso lo amargo tiene muchos receptores. Fíjense, el amargo es el que tiene más receptores, más quimioreceptores de todos, más papilas gustativas, aunque parece ser que las papilas son menos. Y una cosa importante, el receptor de amargo también tiene en la epiglotis y también tiene en la faringe y hasta en el tercio superior del esófago. Todo eso nos sirve de protección, ¿sí? Ahí hay muchísimos receptores. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nos podemos intoxicar. Todo lo amargo, ¿sí? Todo lo que generalmente son álcalis y nos puede producir
no podemos intoxicarnos. Por eso cualquier cosa que es amarga la vomitamos, ¿verdad? Aunque la gente se ha acostumbrado a las cosas amargas, como el café, como el chocolate, me imagino que porque le ponen dulce, ¿no? Y es más agradable. La misma cerveza, que está espantosa, es amarga y la gente se ha acostumbrado, ¿verdad? Pero podemos acostumbrarnos a un sabor amargo, pero realmente el sabor amargo es una señal de toxicidad, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, ya que recibe la información el receptor y lo manda y hace un potencial de acción, entonces, ¿quién va a recibir esa información? Pues tenemos nuestras neuronas, ¿verdad? Nuestras neuronas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Ya eso yo lo habíamos hablado y aquí lo vamos ahora a enfatizar más. Evidentemente, los 2/3 anteriores de la lengua, ¿quién va a ser? ¿Cómo se llama? Cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano, que es su ganglio, que la neurona de primer orden va a ser ganglio geniculado, ¿verdad? El glosofaringio, el tercio posterior de la lengua, y va a tener un ganglio que se llama ganglio nodoso, no muy bien diferenciado, pero así le han llamado, ganglio petroso, perdón. Y el esófago, la faringe, el tercio posterior del esófago también va a tener sensibilidad al gusto, amargo principalmente, y tiene su ganglio nodoso. Todos tienen su neurona de primer orden. Todas esas van a entrar al sistema nervioso, al bulbo raquídeo, ¿sí? Y entonces van a hacer sinapsis en sus neuronas de segundo orden. ¿Cuál es la neurona de segundo orden? Aquí está. Núcleo del tracto solitario. Claro, núcleo del tracto solitario, y entonces y en la parte superior, ¿verdad? Evidentemente, del núcleo del tracto solitario, y entonces va a subir, y entonces va a hacer sinapsis en la neurona del tercer orden, que es el núcleo ventral posterior, medial del tálamo. Entonces la cápsula interna, corona radiada, y entonces llega a la corteza sensitiva, el área 36, corteza gustativa, ¿ok? Así pues está muy bien todo, es la parte más básica que nosotros hemos conocido, ¿verdad? Muy bien, es la parte más básica que hemos conocido, la información. Cualquier momento que se pueda lesionar, pues vamos a tener alteraciones del gusto. Aquí está otra vez lo mismo, pero fíjense bien, aquí está resumido más interesantemente. Fíjense bien. Aquí tenemos nuestros pares craneales que están representados para. Esta es la neurona de primer orden, llega al núcleo del tracto solitario, la neurona de segundo orden, y entonces la neurona de segundo orden, vean ustedes, va a la neurona, que es lo que nosotros conocemos neurona de tercer orden, y que va a ir a la corteza, ¿verdad? Pero esta neurona de segundo orden también va a enviar información a estas áreas. ¿Y por qué creen que manda información a estas áreas? Para que la integre. ¿Mandé? Para integrar la información. Claro, o sea, pero ¿por qué manda la información a esas áreas? ¿Por qué la manda al hipotálamo? ¿Por qué piensan ustedes que la manda al hipotálamo? ¿Por el centro de la saciedad? Claro, centro de la saciedad, centro del hambre. ¿Se dan cuenta? El sistema, cuando algo nos está saboreando y llega, ¿qué pasa? Empezamos a salivar, empieza la peristalsis a aumentar. ¿Se dan cuenta? El sistema autónomo, el sistema parasimpático, evidentemente. Por eso es que manda información hacia eso. Y también manda información ¿hacia dónde? Hacia la amígdala. La amígdala es el centro de las emociones. ¿Ok? Entonces le da una sensación de ¿qué? De bienestar o de aversión a lo que estamos comiendo o degustando. ¿Se dan cuenta? No digo, está salado. Está amargo. ¿A poco así uno hace? ¿Qué hace uno? ¡Ay, está salado! ¡Qué feo! No quiero. O sea, ya hace una expresión emocional a lo que uno está comiendo, a lo que uno está degustando. Oye, qué rico, qué sabroso. Está haciendo una expresión emocional, ¿verdad? A lo que uno está. No nomás pues estoy saboreando. No, tiene connotaciones también emocionales también el sentido del gusto, ¿ok?
¿ok? Por eso es que se van a esas áreas. Lo más fácil, pues, es esto, ¿verdad? Lo más fácil es esto. Llegan los tres pares craneales, neurona de segundo orden, neurona de tercer orden, corteza, se hace, estoy comiendo esto. Pero también salivo, también me da más hambre o me da saciedad, ¿verdad? Por eso hay que mandar la información. Y entonces también tiene la connotación emocional. Muy bien. ¿Sí entendieron eso? Sí, doctor. ¿Verdad? Yo creo que no está tan difícil de entender. Ahora tenemos algunas alteraciones del gusto, algunas alteraciones. Realmente el envejecimiento es una de las partes, por eso las personas empiezan a perder la capacidad de... ¿Por qué? Porque las papilas gustativas empiezan a perderse. ¿Verdad? Claro que ¿cuál es el primer sabor que percibimos y que nos quedamos con él toda la vida? Dulce. Pues lo dulce, Yarly de la Cruz, lo dulce, lo primero que tiene que ver con la leche materna o la leche maternizada. Por eso es que al niño ustedes le dan otro sabor y no lo quiere hasta que aprende, ¿verdad? Lo aprende a comer. Ahora, cualquier cosa, fíjense que las sustancias, las sustancias que uno prueba, tienen que estar a cierta temperatura, ni muy frío ni muy caliente, porque si es muy caliente ya no es sabor, sino ya es sensibilidad. Si es muy frío, ya no es, va a ser sensibilidad. Lo que lo va a recibir ya no va a ser las papilas gustativas, sino va a ser lo que son las terminaciones libres y todo eso. ¿Se dan cuenta? Por eso el picante no es gusto, ¿verdad? El picante, las burbujas, cuando está tomando algo uno, las burbujas de una de una gas, de una soda, no es gusto, es simplemente la sensación, la sensibilidad general que les ha causado cierta sensación de bienestar, ¿no? Ok, entonces tenemos estas, hay muchos, la quimioterapia, las infecciones, trauma, ¿verdad? La poca producción de saliva nos puede disminuir nuestro sentido del gusto. Y ahora pues tenemos hasta el COVID que también nos los quita, ¿verdad? El sentido del gusto, dicen que es lo que quita. Perdón. Mande. ¿Qué es Sjögren? ¿Sobre qué? Ahí donde Sjögren. dice poca producción. Sjögren es una enfermedad autoinmunitaria, que ataca todas las glándulas de secreción externa, la glándula lagrimal, las glándulas salivales, ¿sí? ¿Ok? Es una enfermedad autoinmunitaria. Entonces, al tener poca saliva, como la sustancia química se tiene que diluir con la saliva, pues evidentemente no vamos a tener sensibilidad, ¿verdad? No se va a diluir, entonces no va a recibir el poro gustativo adecuadamente. Sjögren, ¿ok? Sjögren es una enfermedad autoinmunitaria que ataca a las glándulas de secreción externa, o sea, las glándulas exócrinas, ¿ok? Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta del gusto, porque el gusto realmente es eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a evaluarlo? Pues ya saben ustedes, ¿verdad? Le ponen un sabor dulce, un sabor, y entonces ya saben quién está recibiendo esa información. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del olfato. El olfato, ahora, sí les dije, ¿verdad? Nosotros percibimos el sabor mediante el olfato. El 80% de lo que nosotros percibimos como sabor realmente es un olor. ¿Se dan cuenta? Y nosotros lo percibimos como sabor. Es muy interesante eso. Entonces se mezclan estas dos. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca del olfato. ¿Sí? El olfato, evidentemente, nosotros como seres humanos pues no lo tenemos tan desarrollado, tenemos solamente unos 5 centímetros, o dicen hasta 10, si tiene uno muy grande, 10 centímetros de extensión, de metros, o sea, 10 centímetros cuadrados de área para oler, y lo tenemos evidentemente en el techo de la nariz, ¿verdad? Donde tenemos nosotros la lámina acridiforme, que es parte del etmoides, y entonces ahí tenemos nuestra área olfatoria, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo el área olfatoria, fíjense ustedes,
el olfato es el único sentido especial que va a usar como receptor una neurona, ¿sí? Como receptor una neurona. Aquí son neuronas, vean, las que están recibiendo la información, ¿sí? No son receptores, ni quimioreceptores, ni células especiales, epiteliales especiales, son neuronas, es el único. Y aquí se van a recambiar, es el único momento es que se ha estudiado que se recambian las neuronas, más o menos cada 5 o 6 semanas. Ahorita vamos a hablar eso. Entonces, aquí están, vean ustedes el componente de la parte olfatoria de la nariz. ¿Ok? Estamos hablando de esta parte, ¿verdad? Componente olfatorio de la nariz. Aquí tenemos la lámina cribiforme o la lámina cribosa. Y entonces tenemos a mi neurona, que es una neurona bipolar. Aquí está una neurona bipolar, ¿verdad? Tiene sus axones aquí, o sus cilios olfatorios, ¿verdad? Sus cilios olfatorios, aquí está el cuerpo y aquí está el axón que va a mandar la información aferente. ¿Ok? Después tenemos nosotros nuestras células de sostén, como siempre. Aquí tenemos células de sostén. Tenemos una célula mucosa que se llama glándula de Bowman, que va a producir el moco que va a proteger a los cilios, y también necesitamos el moco para que se peguen ahí las células odoríferas, que son volátiles. Y entonces tenemos a esta célula basal. Esta célula basal es la responsable de recambiar las neuronas olfatorias, ¿sí? De recambiarlas, ¿sí? Se van a transformar en células olfatorias y también células de sostén, ¿ok? Eso es lo que igualmente con lo que le pasaba a la célula basal y la papila gustativa. Estas áreas son muy recambiables. ¿Por qué? Porque están expuestas a agresión, ¿verdad? Y por eso se están recambiando en forma constante, ¿ok? No se les olvide, es el único sentido que usa como receptores neuronas directamente. Entonces, vean ustedes, vamos a empezar, vean ustedes que el olor puede venir tanto de la parte anterior, lo que respiramos, o de la parte, o que se venga por la parte posterior de la boca, lo que estamos comiendo, ¿verdad? Por la faringe, se mete por las coanas y podemos tener nosotros partículas odoríferas. La partícula odorífera puede tener sí, está bien. La partícula que olemos puede tener varios componentes de olor, es decir, varios componentes odoríferos. Una partícula puede tener varios componentes odoríferos. Y cada componente de esa partícula lo va a recibir un axón específico. Es decir, voy a poner ese ejemplo porque es muy interesante. Esta es mi partícula odorífera, lo que estoy oliendo, pero puede tener varios componentes de olor. Sí, puede tener 3 o 4 componentes de olor. Entonces, cada componente de olor, esa partícula se va a unir a una proteína fijadora de odorantes que lo da el moco de la glándula de Bowman. Por eso el moco tiene varias funciones. Vean ustedes, la función del moco, una es protección, ya lo vimos, constante exposición, pero también va a tener esta proteína fijadora, ¿sí? O que va a tener esa proteína fijadora, y la protección la va a dar por las inmunoglobulinas que va a tener, principalmente IgA, va a tener el citocromo P450, que va a producir lisosomas y va a producir también la protección para que no se lesionen las neuronas, los cilios de las neuronas. ¿Okay? Entonces, esa es la función del moco que va a producir la glándula de Bowman. ¿Okay? Tener la proteína fijadora, protección. Entonces, ya que se fija la proteína a la proteína fijadora, entonces esta partícula va a recibir la información. Cada componente de la partícula lo va a recibir un solo cilio de una neurona. Una sola neurona. ¿Sí me explico? Cada partícula odorífera con sus componentes, cada componente de olor lo va a recibir una sola partícula.
Y hay 400 componentes de olor, imagínense, 400 genes que reciben información de olor. Así que hay 400 neuronas distintas para cada partícula de olor, ¿verdad? Eso es muy interesante y que están puestas pues en nuestra pequeña área de superficie odorífera. ¿Sí? Se dice que hay como 1 millón de receptores, 1 millón de neuronas aquí, pero nosotros yo no sé quién se pone a contarle, la verdad. Me llama mucho la atención cuando los libros hablan de esto, ¿verdad? Son los investigadores, yo creo que lo hacen por alguna de esta matemática, pero fíjense bien, muchos millones tenemos, pero imagínense cómo tendrá un perro sabueso, que tiene 1 billón de receptores, de neuronas. Y no nomás está, si nosotros vemos una nariz de un sabueso, ya representada, ya está bien estudiada, no nomás está en la parte superior, está en toda la nariz tiene receptores. Por eso es que esos tienen bien desarrollado el olfato. Realmente nosotros no tenemos desarrollado el olfato. Olemos, bueno, características, pero no, imagínense que esos huelen a 10, 15, 20 metros, 50 metros, algo muy, muy específico o algo insignificante que nosotros ni siquiera olemos, ¿verdad? Entonces ellos tienen receptores en toda su nariz. Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente, para que vean la diferencia de una cosa u otra, ¿verdad? Entonces ahí están algunos tipos de olores, son como 300, 400 montones. Ahí están, ¿verdad? Ok, nomás quise ponerlos como para que supieran algunos tipos de olor: el canforado, el miscleño, floral, mentolado, etcétera, etcétera. Ok, entonces, ahora, pasa la información, ¿sí? Cada axón, dije que cada neurona, ahora voy a explicar eso también interesante, dije, voy a ponerlo aquí, cada partícula, aquí está la partícula que se pegó al moco, y dije que tenía varias componentes de olor, ¿verdad? Varios componentes de olor. Ok, aquí voy a poner otra partícula de olor, varios componentes de olor, otra partícula, varios componentes de olor. Es decir, lo que estoy intentando decir es lo siguiente: esto es ordenado, ¿verdad? Yo recibo la información de las partículas, porque las partículas no se ponen en orden cuando llegan, ¿verdad? Puede quedarse uno en la parte anterior, el otro en la parte posterior, en la parte media. Entonces, cada partícula, cada componente de olor, ¿sí?, que va a recibir, voy a poner un rojo aquí, voy a poner un rojo aquí, voy a poner un rojo aquí, ¿verdad? Ahora, es un componente del olor de la partícula. Voy a poner amarillo aquí, ¿verdad? Amarillo aquí, amarillo aquí. Voy a poner este ejemplo para no hacernos tanto bola. Voy a poner verde, verde y verde, ¿ok? Entonces, fíjense bien, cada partícula lo va a recibir una neurona específica. Y entonces, esa neurona, la neurona de segundo orden, primer orden, que es esta, va a llegar a hacer sinapsis en una neurona de segundo orden que se va a llamar neurona mitral o neurona en penacho. Y en el área donde van a hacer sinapsis se llama el glomérulo. Aquí una zona que se llama glomérulo, ahí van a hacer sinapsis. Pero vean ustedes que llegan varios axones, ¿sí? Y entonces aquí viene la explicación, ¿sí? Cada axón lleva un solo. Entonces, imagínense que de aquí, ¿sí?, imagínense que este axón, esa partícula, el axón es rojo, pues todos los rojos van a llegar aquí, a este glomérulo específico, para recibir un componente de olor específico, ¿sí? Todo lo verde va a ir al otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo verde se va a ir a un solo lugar. Es lo que está intentando decir, es lo que le estoy intentando decir. Se vuelven a ordenar los componentes de olor, ¿sí?, para que hagan sinapsis en la neurona de segundo orden. ¿Ok? Es lo que estoy intentando decir con eso. ¿Sí entendieron eso? Sí, doctor. Sí, ¿verdad?
O sea, los olores los percibe toda la superficie, pero si yo, vamos a poner un olor a manzana, vamos a poner un olor a manzana, lo recibo aquí, y luego lo recibo acá, entonces todo ese olor a manzana me lo va a recibir un axón específico, y todos esos olores a manzana van a llegar y se van a juntar en un solo glomérulo para que me diga que es olor específico. No están ahí todos mezclados, evidentemente es un orden perfecto, ¿verdad? Es un orden perfecto que Dios tiene aquí, y que Dios hizo esto. Esto no puede venir de la evolución, evidentemente. O sea, yo no sé cómo la gente puede hablar de evolución. En fin. Entonces, ahora, ¿cómo se pasa la información? Bueno, vamos a ver cómo se pasa la información. Llega el receptor, y ese también va a ser el componente odorífero también va a tener un receptor metabotrópico, ¿ok? Que va a aumentar el AMP cíclico y va a abrir los canales de sodio y de calcio, ¿sí? ¿Ok? Y entonces va a despolarizar y va a producir un potencial de acción. También va a usar el receptor, para mandar la información va a usar el neurotransmisor glutamato, ¿ok? Entonces también la traducción de señal se hace por medio de un receptor metabotrópico, segundo mensajero, aumentando el AMP cíclico, abriendo los canales de sodio y de calcio, y ese sodio de calcio va a producir la liberación del neurotransmisor glutamato, y así se va a pasar el potencial de acción, ahora sí, hacia la neurona de segundo orden, que es la célula de penacho, ¿verdad? ¿Ok? La célula de penacho. Voy a poner, aquí está. Ahorita me voy a regresar a la otra. Entonces manda la información para acá, aquí viene la célula olfatoria, y entonces en el glomérulo pasa la célula mitral, la célula del penacho. Y después esa neurona de segundo orden va a llevar la información, ahorita vamos a ver para dónde. ¿Ok? Permítanme. Ok, ahorita vamos a ver, ahorita voy a regresarme para acá. ¿Ok? Porque la traducción de señal, ¿sí? Se acaba, ¿no? O sea, olemos y ya se va el olor. O sea, no estamos oliendo todo el día ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede finalizar la respuesta olfatoria? Pues bueno, se degrada el moco, degrada la célula odorífera por degradación enzimática, ¿verdad? O simplemente por difusión pasa y se va, ¿verdad? Sí. Pues ¿cómo se llama? Se separa del moco y se va, ¿ok? Por eso es que cuando nosotros olemos a veces, entonces nos podemos sonar, entonces el moco sale y quitamos el olor, ¿verdad? Y también se fosforila el AMP cíclico y entonces pierde su función. O sea, aumenta la fosfodiesterasa, hacemos la fosfodiesterasa y aumenta el AMP cíclico, disminuye el AMP cíclico y dejamos de oler. Ahora, cuando estamos en un lugar donde el olor es constante, la clásica historieta que les digo siempre, entro a un cuarto en tiempo de frío como ahorita, ¿verdad? A un cuarto de hombres, el dormitorio 3 o el dormitorio 1, abro la puerta y esa me da el golpe de terrible olor, ¿verdad? Qué cosa tan espantosa. En las mujeres no pasa eso, porque son muy limpias. Espero, ¿ok? Pero si yo tengo que entrar a ese cuarto, pues ni modo, primero me tapo pero resulta que los de adentro están bien cómodos. ¿Por qué? Ellos no perciben el mismo olor que yo estoy percibiendo, con la intensidad. ¿Eso cómo se llama? Adaptación. El cuerpo se adapta al olor, o sea, pierde uno la capacidad de estar oliendo los mismos. ¿Por qué? Por esta interacción, el calcio que está entrando y que está mandando información, la secreción de glutamato para que pase la información a la célula mitral de penacho, ¿sí? ¿Qué hace? Se junta con la calmodulina, estimula la fosfodiesterasa y disminuye el AMP cíclico, entonces disminuyendo los canales iónicos, o sea, cierra los canales de sodio en forma temporal, porque imagínense estar en un lugar, ¿verdad? Donde estar oliendo, pues es una cosa, se volvería uno loco, ¿no? Entonces se tiene uno que adaptar al olor, ¿se dan cuenta? Se adapta el olfato al olor, entonces ya no lo estamos percibiendo como tan desagradable, o aunque sea algo muy agradable, ¿no? Ya no lo estamos percibiendo tanto,
¿sí? Aunque sea agradable, por la adaptación que tiene, bioquímicamente se hace esto, la interacción calcio-calmodulina, que aumenta la fosfodiesterasa y disminuye el ATP cíclico. Entonces, ya podemos estar tranquilos, ya podemos estar nosotros en un ambiente donde haya un olor, ya sea agradable o desagradable, muy fuerte, nos podemos adaptar a ese olor. ¿Ok? Eso es muy interesante lo que pasa con el olfato. ¿Ok? Muy bien, ahí lo tenemos, eso no me voy a poner porque lo mismo, el odorante llega, activa el AMP cíclico, el AMP cíclico abre los canales de sodio y calcio y ya se hace la función. Ahora, ¿cómo se adapta? Bueno, el calcio se une a la calmodulina, entonces ¿qué vamos a hacer? Cerrar los canales de sodio y de calcio para adaptarnos al olor. ¿Okay? Hay dos o tres de todos los genes, hay un montón de genes que tenemos de 350 a 400 genes funcionales, es decir, cada gen recibe una información de olor, por eso es que tenemos más o menos unos 300, 400 olores. ¿Okay? Y es lo que les decía aquí, vean ustedes cómo cada partícula de olor específica llega a un lugar específico, ¿se dan cuenta? A un glomérulo para que la célula, ¿sí? Para que las neuronas de segundo orden lleven la partícula específica, ¿ok? Que es lo que les expliqué ahorita. Ok, entonces, ¿hacia dónde van a ir las células olfatorias? Ya se forma el primer organel, la lámina criiforme, llega al bulbo olfatorio donde va a estar la neurona de segundo orden y después llega la corteza olfatoria, que ahorita vamos a ver. Y entonces, hay 5 capas histológicas, es decir, la capa glomerular, que es donde va a estar el glomérulo, donde se va a hacer la sinapsis, y tenemos 2 neuronas que son interneuronas, aquí está, células granulares y la célula periglomerular. Estas células son muy importantes porque también nos ayudan a la adaptación y a la discriminación del olor. Es decir, son células de retroalimentación negativa. Vamos a suponer, yo quiero probar, hay una mesa con varios sabores. Entonces, o simplemente un jugo que hacen. Oye, ¿de qué es este jugo? Pues es de varias frutas. ¿Puedes distinguir las frutas? Bueno, vamos a ver. Bueno, tiene mango. Bueno, ¿por qué hago esa distinción? Discrimino el sabor. Estas neuronas, las células tanto granulares como células periglomerulares, permiten que yo pueda, inhibir las demás células, ¿sí? Y entonces me concentre en el sabor que estoy queriendo distinguir. ¿Okay? Para eso sirven estas células. Y también sirven para adaptarnos a un olor muy fuerte. ¿Okay? No se les olvide esas células granulares, periglomerulares y las células granulares. ¿Okay? Otra vez lo mismo, célula olfatoria, y ya mandan la información, es lo mismo que hemos estado hablando, ¿verdad? La célula AMP cíclico y abre los canales de sodio. Ok, aquí está otra vez, lo mismo. Y entonces, ahora sí, ¿hacia dónde va a mandar la información la célula de penacho o célula mitral? ¿Hacia dónde va a mandar la información? Bueno, la información la va a mandar otra vez lo mismo, ¿ok? La lámina criiforme, el glomérulo donde hace sinapsis y la célula que va a salir, la neurona de segundo orden. La adaptación ya vimos cómo se adaptan, ¿verdad? Calcio calmodulina va a ser los canales de sodio y de calcio. Ahora, ¿a dónde va a ir? Muy bien, ese es hacia la corteza olfatoria. Se dan cuenta que no hay relevo talámico en este nivel. Ahorita vamos a ver si hay relevo talámico, pero en otro nivel. Okay, si ustedes se dan cuenta, la corteza olfatoria tiene varios núcleos, varias áreas, por eso se llama, no es un área muy específica, sino que tiene dispersión, ¿verdad? Está dispersa. ¿Okay? Entonces vamos a ver por qué va a esas áreas. ¿Qué hace, pues, para el potencial de acción para llegar a esa, o sea, para qué función tiene? Miren, aquí está otra vez,
si ustedes se dan cuenta,